Hola a todos. Llegamos al final del credo o de las verdades que creemos, de una serie de dogmas. Como ustedes sabrán, el credo termina diciendo: creo en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Entonces, bueno, pues a ver qué tanto me tardo, pero quería dedicarle unos minutos a la resurrección y luego a lo que entendemos por la vida del mundo futuro. Entonces, con respecto a la resurrección, ciertamente hay que decir que es una verdad difícil de entender. El Papa Benedicto XVI reflexiona mucho acerca de la resurrección y dice: es algo que jamás hemos experimentado. Lo confesamos, que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, pero ¿cómo funciona eso? Pues no lo sabemos bien a bien. Parece un hecho inverosímil, porque además lo que vemos ordinariamente en las noticias es la gente que se muere, y nunca es noticia fulanito resucitó. Pues simple y sencillamente no sucede habitualmente. Y sin embargo, creemos en la resurrección de los muertos, no solo en la de Jesucristo. Creemos que en algún momento todas las personas que han muerto resucitarán. Para esto habría que, entrando en materia, habría que explicar en qué consiste concretamente la resurrección. Bien, pues la muerte es la separación del alma del cuerpo. Nosotros contamos con alma y cuerpo, de manera que la separación del alma y del cuerpo es la muerte, y la unión del alma y del cuerpo constituye la resurrección. Eso es concretamente lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. El Viernes Santo muere en la cruz, quiere decir que su alma se separa de su cuerpo y va a parar a un sepulcro. Lo que está claro es que se dieron cuenta de que no tenía vida. Lo que recibió la Santísima Virgen al pie de la cruz es el cuerpo muerto de su Hijo. Jesucristo murió realmente, no es una cosa aparente. Se separó su alma de su cuerpo. El domingo, nosotros contamos 3 días después, viernes, sábado y domingo, al tercer día, nuestro Señor sale del sepulcro habiendo resucitado. De manera que el cómo, de la resurrección, pues se explica técnicamente así: la unión del alma con el cuerpo. Otra parte del cómo, cómo resucitamos, pues resulta que el cuerpo ya no es el mismo, sino que resucitamos con un cuerpo glorioso. ¿Cuáles son las características del cuerpo glorioso? Pues es otra especie de misterio. No me voy a entretener, pero pues vemos en nuestro Señor que Él tiene un dominio perfecto sobre su cuerpo, que estando los discípulos encerrados en el cenáculo, de repente nuestro Señor, pues como si atravesara la pared, o sea, pues se aparece dentro. Cuando se les aparece a los discípulos camino de Emaús, platica con ellos toda la tarde, se hace noche, llegan a una posada y se quedan. Nuestro Señor empieza a hablarles de las Escrituras, se las explica, y ellos van un poco cayendo en la cuenta, y cuando nuestro Señor parte el pan, dice la Escritura que lo identifican. Es Jesús, y desaparece. Entonces, hay un dominio muy especial sobre el cuerpo que ahorita no tenemos, que podremos llegar a tener cuando también nosotros resucitemos con el cuerpo glorioso. Este ya no se enferma, por ejemplo, ya no es corrompible o ya no es susceptible de corrupción. De manera que el cómo es así: ¿cuándo resucitaremos? Otra pregunta por aquí: ¿cuándo resucitaremos? Pues para nosotros va a ser al final de los tiempos. ¿Por qué creemos que es así? Porque el que es cabeza del género humano resucitó. Y siendo cabeza del género humano, nos indica qué pasará con nosotros.
creemos que será así, entendemos que habrá una vida después de la vida. En la Sagrada Escritura, en el libro del Apocalipsis, se habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. De manera que, pues, todo esto, como lo conocemos, pasará. Habrá, no sé, un nuevo planeta Tierra, una nueva Tierra, en la que gozaremos de la felicidad eterna con Dios, porque como Dios se hizo hombre, pues estaremos con Él, con la Santísima Virgen, ¿verdad? En una realidad difícil de describir, misteriosa, pero real, valga la redundancia. Y el último apartado del que habla el credo es la vida del mundo futuro. Bien. Aquí habría que hablar de distintas realidades por las que vamos a pasar. Esta vida del mundo futuro, el cielo, por ejemplo, no se da sin antes pasar por lo que la Iglesia conoce como los novísimos. Novísimos o postrimerías. Concretamente son temas pues como muy claros, ¿no? La muerte. Inmediatamente después de la muerte vendrá nuestro juicio. Y después vendrá el destino eterno, que como sabemos es doble, puede ser el cielo o puede ser el infierno, no hay de otra. Con respecto a la muerte, pues me parece que si de algo tenemos certeza que va a suceder es esto. No sabemos cuándo va a temblar, cuándo el popo va a explotar, cuándo va a empezar la guerra, cuando me van a robar en la casa, cuando me va a dar un paro cardíaco. Lo que sí está claro es que moriremos tarde o temprano. Es una realidad que, interesante, nos conecta con las primeras clases, es decir, con el pecado original, con el hecho de que Adán y Eva pecaron. Una vez que pecaron, el demonio les dijo, nuestro Señor les había dicho, el día que comas morirás. Comieron, pues vieron, pues no nos morimos. Murió el alma. Pero en ese momento empezó un proceso de decadencia por el cual efectivamente se hicieron reos de la muerte. Y a partir de Adán y Eva, todos los seres humanos hemos de morir. Por más que la muerte es un paso difícil, es un trance difícil, hay que decir que tiene mucho de positivo y que el hecho de que vayamos a morir no es una condena. Cuando terminan las clases, sobre todo a los niños, se les dice, ahí vienen las vacaciones, y los niños empiezan a frotarse las manos, ahí vienen las vacaciones. Bueno, pues la muerte es eso, sobre todo cuando uno piensa en irse al cielo. La muerte es el momento en que terminan las pruebas, en el que terminan las tentaciones, en el que terminan las luchas y, como se suele decir, descansa en paz la persona. Y lo interesante es eso, descansar en paz. De manera que de cara a la muerte, yo diría, pues hay que prepararse. Lo mejor que uno puede hacer de cara a la muerte, que además nos va a llegar, es estar preparados. Ya hablaremos más adelante de la confesión, pero pues la Iglesia en este tiempo de Cuaresma nos pide confesarnos. ¿Por qué? Pues para estar preparado, precisamente, ¿no? Hoy en día, con la preocupación por el cuerpo, por la salud, porque si la comida chatarra, por si la obesidad, por ir al gym, etcétera, etcétera, pues no podemos olvidar la salud de nuestra alma. De manera que de cara a la muerte, yo diría, aprovechando el comercial, pues la confesión. Estar confesados, estar preparados, rezar, porque se nos va a acabar el tiempo, no sabemos cuándo, pero precisamente porque no sabemos cuándo, lo mejor es estar preparados. Entendemos que cuando muramos, lo que quedará delante de Dios serán nuestras obras. Y según si nos portamos más mal que bien, pues por decirlo de alguna manera, reprobamos. Y si nos portamos más bien que mal, entonces pasamos. El alma se enfrenta
a sus propias obras. Yo creo que es interesante decir que en el juicio no es que nuestro Señor nos condene. Lo que en definitiva nos condenaría será nuestro propio actuar. Yo creo que el juicio será un enfrentar o confrontar las propias acciones y luego uno mismo reconocer: no soy digno, repruebo. Yo creo que no será Dios nuestro Señor que diga, bueno, pues aquí ya, sino que uno mismo dirá, pues no, o sea, no estuve a la medida, ¿no? Eso es lo que pasa después de todo en los exámenes. En los exámenes uno está solo con sus conocimientos y el examen. Uno puede intentar copiar o lo que fuera, pero al final, siendo sinceros, pues uno sabe si daba para tal calificación o para otra. A lo mejor queremos una mejor, pero eso no quita que nuestros conocimientos se limiten solo hasta esta calificación. Bien, tendrá lugar el juicio y después, como decíamos, el destino eterno, que dependerá de cómo nos portamos. Aquí hay que decir que el alma, ya no lo tengo por aquí, pero el alma tiene una vida, además de la vida con la que cuenta el cuerpo. Esa vida es la vida de la gracia. Lo explicaré más adelante también con la confesión y los sacramentos. Pero la vida de la gracia, que puede estar en el alma y empieza con el bautismo, ya lo veremos, puede morir si cometemos lo que la Iglesia denomina pecado mortal. Con un pecado mortal muere el alma y por eso se llama mortal. ¿Puede revivir? Sí, con la confesión. De manera que uno puede cometer pecados mortales en la vida, ir pidiendo perdón, ir consiguiendo el perdón de Dios y reviviendo el alma, resucitando el alma. De manera que uno puede tener el alma viva mientras no cometa pecados mortales. Si uno, con esa vida del alma, con esa vida espiritual, le llega a la muerte, pues esa persona va al cielo. A lo mejor tiene que purificarse un poco, pero va al cielo. Y por contra, si una persona vive en estado de pecado mortal, sabe que puede pedir perdón, se empecina en no pedirlo, de manera que pues se aleja de Dios y por eso mismo, digamos, se convierte hacia el pecado mortal, se asocia con el pecado mortal, pues esa persona, si se muere con ese deseo de no pedir perdón, pues el Señor no puede salvarla. Al fin y al cabo nos dio la libertad. Si uno la utiliza mal y se quiere condenar, pues se va a condenar. Y hay infierno. Me parece que esto ya lo dije en alguna otra clase, pero nuestro Señor en infinidad de ocasiones enfrenta a los demonios y habla del infierno. Bien, con respecto a la resurrección, la pregunta es, ¿dónde viene en la Sagrada Escritura? Dice el Catecismo de la Iglesia: creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo en que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y que vive para siempre, igualmente los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado, y que Él los resucitará en el último día. Eso de que Él los resucitará en el último día está en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 39 a 40. Pero además dice, si el Espíritu, esto es de San Pablo, si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Y eso está en la epístola de San Pablo a los Romanos, en la primera Tesalonicenses, en la primera epístola a los Corintios, la segunda epístola a los Corintios y la epístola a los Filipenses. San Pablo habla muchísimo de la resurrección de nuestro Señor porque él quiere probar que nuestro Señor es a quien debemos de seguir, y para probarlo se basa precisamente en este último dogma de la fe. Nuestro Señor resucitó y precisamente porque resucitó nuestra fe tiene sentido. Dice, si no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y con respecto al juicio,
También me remito al Catecismo de la Iglesia. Dice otro punto, el 1021. La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. Eso está en la segunda epístola a Timoteo. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida. Eso sería el juicio final. Pero, por otro lado, nuestro Señor habla del juicio personal. La parábola del pobre Lázaro, me entretendría mucho si hablara de esa parábola, está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, uno que pues tenía banquetes suntuosos y el otro pobre pues se sentaba afuera de la casa, ¿no? Tenía llagas, los perros le lamían las llagas. Y dice nuestro Señor, murieron y uno fue al seno de Abraham y otro fue a un lugar de castigo. Ahí está implícito el hecho de que nuestro Señor juzga. La palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón, ¿no? El ladrón pide perdón, ¿no? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Nuestro Señor pues hace un juicio de si puede entrar o no puede entrar y lo aceptan. Yo te prometo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Bien, y luego el Catecismo cita otros textos del Nuevo Testamento de San Pablo, ¿no? Segunda epístola a los Corintios, Filipenses, Hebreos, hablan del último destino del alma. Pues me parece que es todo. Muchas gracias.